comenzar en esta mañana con el mensaje dominical, y para ello quisiera recordarles, como ya les decía, que la semana pasada iniciamos a hablar acerca de esta carta, la carta a los Filipenses. Y la semana anterior hablamos primero que nada de cómo fue el Señor que llevó a Pablo a este lugar, a esta ciudad, a esta región de Macedonia, para que él llegara primero a esta ciudad de Filipos. Y como vimos cómo Pablo quería o tenía un plan, pero el Señor le cambió por completo el plan para que pudiera llegar a esta ciudad para poder compartir el mensaje del Evangelio. También hablamos de cómo era esta ciudad, cómo era la ciudad de Filipos, cómo se había iniciado, quiénes eran los que vivían ahí, y dimos algunos detalles. No nos extendimos, pero hablamos un poco acerca de cómo es que era esta ciudad. Y también mencionamos y hablamos ya ahí sí un poco más extendido de los primeros miembros o miembros fundadores, por llamarles de algún modo, de esta iglesia de los Filipenses, y por qué razón tenían un lugar especial en el corazón del apóstol Pablo. Ahora, como ya hablábamos en el mensaje pasado, esta carta, la carta a los Filipenses, tiene algunas o bastantes diferencias que otras cartas que podemos leer, como la carta a los Romanos o Gálatas o alguna de estas cartas. Es diferente a ellas. ¿Por qué? Primero que nada porque Pablo parece que tiene un afecto especial por esta iglesia. Decíamos ya, porque ellos siempre lo mantuvieron o se mantuvieron ayudándolo, estuvieron siempre al tanto, estuvieron preocupados. Fue una época difícil para el apóstol Pablo, no había frutos en su segundo viaje misionero, y esta es básicamente la primera iglesia que se funda en ese viaje, hermanos. Así que Pablo les escribe a sus lectores con un afecto especial, pero también él les escribe de esta manera, hermanos, porque esta es la única iglesia que parece que no sucumbió ante los falsos maestros o ante las malas doctrinas, sino que ellos se mantuvieron fieles no a la palabra de Pablo, sino a la palabra de Dios. Y también, hermanos, es diferente porque si usted nota o puede leer con una cierta comparativa, muchas de las otras cartas de Pablo les está hablando como si todavía fueran niños espirituales a los que les escribe, como si fuera gente que a veces no entendiera, que no creciera, que no madurara en el Señor. Pero en esta carta en particular, en la carta a los Filipenses, Pablo no les escribe como a niños, sino como a gente madura, como a hermanos maduros en Cristo, que han escuchado, que han aprendido y que han puesto en práctica. Esta es una diferencia vital, hermanos. Esta iglesia había escuchado con atención el mensaje que Pablo tenía, el mensaje del Evangelio, pero no solamente habían escuchado, sino que lo ponían en práctica, lo vivían las enseñanzas de Pablo, vivían las enseñanzas de Cristo. Y esto, hermanos, junto con todo lo que ya estamos mencionando, pues obviamente hacía que Pablo los amara profundamente. Sin embargo, algo que debemos considerar, o que no debemos pensar más bien, hermanos, es que Pablo amaba por los demás o amaba por encima de las demás iglesias a esta iglesia de los Filipenses. No, Pablo les tenía un afecto especial, eso no lo podemos dudar, pero Pablo amaba a todas las iglesias, Pablo amaba a todos los hermanos. Y hermanos, hablando de esto, del amor que nos debemos profesar los unos a los otros como hermanos en Cristo, Pablo de hecho les escribe a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 8, si me acompañan en la primera parte. Pablo en Filipenses 1:8 les escribe precisamente hablando de esto, del amor, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Ahora, el amor, hermanos, el amor es una característica básica, esencial en la vida de nosotros los creyentes. Nuestra vida como creyentes, como cristianos, se debe fundamentar básicamente en el amor que debemos tenerle a Dios, en el amor que debemos tenernos los unos a los otros. El amor es una parte vital, fundamental en la vida de los cristianos. Pablo sabía esto y por este motivo se los escribe precisamente a los hermanos de Filipos y les dice: yo los amo, hermanos, con un entrañable amor en Jesucristo. Se los escribe con sinceridad, se los escribe de una manera honesta, porque reitero, nosotros como creyentes tenemos un llamado al amor. Como creyentes, quiero que entendamos que nuestro llamado no es un llamado simplemente a convivir, a vernos los domingos ocasionalmente. Tampoco es solamente un llamado a caernos bien. Bueno, es que el hermano no me cae ni bien ni mal, simplemente me cae.
¿Ok? Lo veo los domingos, lo saludo, simplemente es eso. No es un llamado, reitero, ni a convivir, no es un llamado a caernos bien, ni siquiera es un llamado a ser buenos amigos. De hecho, aquí veo y conozco algunas amistades, algunas ya de años, en las que se ven los domingos, se saludan, pero también ocasionalmente se hablan, entre semana, incluso se ven. Eso está bien, hermanos, reitero, pero no es el llamado completo. No hemos sido llamados a convivir, no hemos sido llamados solamente a caernos bien, no hemos sido llamados simplemente a ser buenos amigos. Todo esto es correcto, pero ese no es el llamado que nosotros como creyentes tenemos. Nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados, como escribe aquí, que en un momento más lo vamos a ver, a amarnos los unos a los otros. De hecho, tan importante es este llamado que tenemos, el amarnos los unos a los otros, que el Señor Jesucristo lo expresó de la siguiente manera. No vaya para allá, si usted anota las citas, anote esta. Es en Juan capítulo 13, Juan el Evangelio, capítulo 13, en el versículo 35, Juan 13, 35, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Hermanos, no hay ninguna otra mención en cuanto a esta situación de cómo es que la gente va a saber que somos de Cristo, que somos suyos, que somos sus discípulos. Él no dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en que van a ir y van a evangelizar mucho. Él no dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en que van a levantar grandes templos, en que van a tener grandes campañas, en que van a hacer grandes campañas de sanidad, o grandes campañas de marketing, o grandes situaciones en redes sociales. No, el Señor Jesús básicamente lo que dice, la gente los va a identificar conmigo, la gente va a saber que son míos, la gente va a entender que ustedes son hijos de nuestro Padre Celestial en la medida en que se amen los unos a los otros. Por lo tanto, el Señor nos enseña que si queremos que la gente de allá afuera nos identifique con Él, lo que tienen que ver allá es el amor que nos tenemos los unos a los otros. Por lo tanto, podemos decir en esta mañana que esta situación de amarnos los unos a los otros no es una recomendación simplemente, o una sugerencia, o un comentario que hace el Señor como hablando al aire. Bueno, si en la medida en que sea posible, si quieren, si pueden, ámense los unos a los otros. No, este es un mandamiento que el Señor nos ha dejado porque somos de Él y nos dice, si ustedes quieren que la gente los identifique conmigo, entonces tienen que amarse los unos a los otros. Tienen que demostrar amor los unos por los otros. Por lo tanto, el amor, como ya les decía, no es una opción, sino que debe ser una forma de vivir para cada uno de nosotros. Debemos amarnos los unos a los otros. No obstante, hermanos, no quiero que pensemos, ahora quiero aclarar aquí un punto, no quiero que pensemos que amarnos los unos a los otros es como una especie de obligación, porque es un mandamiento de Dios. Porque si lo vemos de esta manera decimos, bueno, ya tengo que amar a mi hermano, tengo que amar a los hermanos, tengo que amar a los demás, porque es un mandamiento de Dios y entonces comienza a ser una carga. Hermanos, esto no es así. Ciertamente es un mandamiento del Señor, pero si lo vemos como una carga, entonces no es amor real. El amor real, si usted ha amado a alguien, y seguramente sí, el amor real no es una carga. A pesar de que a veces nos lastimen, a pesar de que a veces nos decepcionen, a pesar de que a veces la persona incluso no merezca nuestro amor, el amor real jamás será una carga. Y este es el amor que debemos nosotros demostrarle a nuestros hermanos, aun cuando a veces nos hieran, aun cuando a veces pues tengamos alguna dificultad, alguna tensión o algún problema. El Señor dice, ustedes tienen que amarse los unos a los otros. Esto es algo que debemos hacer, reitero, no por imposición, tampoco por obligación, sino que debe venir del corazón, de lo profundo, y debe ser honesto y debe ser sincero. El amor que debemos profesar a nuestros hermanos, el amor que debemos tener los unos por los otros, debe brotar del corazón, debe ser transparente. Pero hay un problema con esto. Hay un problema con el hecho de amarnos los unos a los otros de manera honesta y transparente. ¿Y sabe cuál es ese problema? Que por nosotros, por nuestros propios medios, no es posible. Podemos venir los domingos con una buena actitud, con un buen corazón. Podemos intentar por nuestra propia voluntad amarnos y sonreír y saludar y preocuparnos, hermanos, pero eso tarde o temprano, ¿sabe qué? Va a terminarse. ¿Por qué?
Porque por nuestra propia fuerza el amor termina. ¿Por qué cree usted que tantos matrimonios, sobre todo hoy en día, terminan pronto? ¿Por qué cree usted que tantas parejas se separan en 3, 4, 5 años? Porque el amor está fundamentado en sus propias fuerzas. Sin embargo, si usted realmente quiere amar a alguien de manera sostenible, sustentable y por un largo tiempo, no puede hacerlo por sus propias fuerzas, tiene que hacerlo en el amor de Dios. Tiene que pedirle al Señor: Señor, a pesar de que este día no me levanté con ganas de amar, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de diferentes situaciones, tú ayúdame a amar. Ayúdame a amar a mis hermanos, ayúdame a amar a mis hijos, ayúdame a amar a mi pareja, Señor, porque por mis propias fuerzas yo no puedo sostener este amor. Y este amor, reitero, proviene del Señor, y si queremos amar, en este caso específico a nuestros hermanos, tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude a amar a los demás. ¿Sabe? Como humanos nosotros generalmente somos egoístas, incluso en asuntos como este, como el amor. Queremos amar, pero al mismo tiempo deseamos que ese amor nos sea correspondido, y cuando vemos que esto no pasa, cuando no hacen lo mismo que hacemos por otros, cuando esto no sucede de esta manera, entonces nos cansamos, nos decepcionamos, bajamos los brazos y dejamos de amar a los demás. Por esta razón es que Pablo hace una aclaración cuando nos habla acerca del amor. Lea de nuevo conmigo Filipenses 1:8, léalo de nuevo. Dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros. ¿Ok? Y hasta ahí algunos podríamos decir: mira, Pablo ama a los demás, pero ¿sabe qué? Pablo hace una aclaración por demás importante. Pablo no dice que ama a sus hermanos con su propia fuerza, o con su propio deseo, o con su propia fortaleza, porque si Pablo lo hiciera de esta manera, Pablo dejaría de amar a los hermanos rápido. ¿Por qué? Porque había ciudades en donde llegaban y lo traicionaban, o lo dejaban, o lo cambiaban por otro apóstol, o lo cambiaban por un falso maestro, o lo tachaban a él de falso maestro. En fin, si Pablo hubiera amado a las iglesias y a los hermanos con su propio amor, rápidamente habría terminado pues odiando prácticamente a los hermanos, decepcionado, cansado, agotado, porque habría dicho: yo les di todo, les di mi tiempo, les di mi vida, les di básicamente todo lo que tenía, y mira cómo me pagan. Y Pablo, habría terminado incluso amargado al ver que no era correspondido su amor. Pero Pablo no ama a los hermanos y a las iglesias en su propio amor y en su propia fuerza. Pablo aquí, reitero, hace una aclaración, dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo recibía una ayuda superior, una ayuda divina para poder amar a sus hermanos. ¿Y cuál es esa ayuda? La ayuda de Dios. Así que si usted quiere amar a sus hermanos, y dicho sea de paso, a su familia, a sus hijos, a su esposo, de una manera sostenida, real y sincera, entonces no intente amarlos con sus propias fuerzas. ¿Por qué? Porque se va a cansar y va a terminar decepcionado, amargado y cansado. Si usted quiere amar a sus hermanos, a su familia, a su esposo, a su esposa, ámelo, como dice aquí, en el entrañable amor de Jesucristo. Básicamente lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor: Señor, ayúdame a amar. Ayúdame a amar a esta persona, ayúdame a amar a mis hermanos, ayúdame a amar a mis hijos. Señor, ayúdame a amar. Amarnos, hermanos, los unos a los otros es un llamado que no podemos cumplir jamás de la manera correcta por nuestra propia fuerza, y es por esa razón que el Señor es quien debe capacitarnos por medio de su Espíritu Santo para cumplir esto que Él nos pide: amarnos los unos a los otros. Ahora, hermanos, como les decía, en Cristo nosotros no solamente somos amigos, no solamente somos compañeros de domingo, sino que aquí nosotros somos hermanos, estamos hermanados en Cristo, unidos en su amor. Sin embargo, hermanos, ya hablamos del amor, ya hablamos que debemos amarnos los unos a los otros, ya hablamos que podemos pedirle al Señor que nos ayude a amarnos, pero vamos aterrizando esto, y la pregunta ahora sería: entiendo que debemos amarnos, comprendo que para poder amarnos necesitamos la ayuda de Dios, pero la pregunta que sigue sería: ¿y cómo podemos amarnos? ¿Cómo podemos demostrar a los hermanos, demostrar a mi familia que los amo?
¿Cómo podemos demostrar ese amor? Ya entendí que debemos amarnos, ya entendí que el Señor nos ayuda a demostrar ese amor, pero ¿cómo lo demuestro? Y una manera básica, sencilla, hermanos, en la que podemos comenzar a demostrar nuestro amor por nuestros hermanos, o por nuestros familiares, o por nuestra pareja, hermanos, ¿sabe cuál es? Es por medio de la oración. La manera más básica y sencilla en la que podemos nosotros demostrar el amor hacia otros es por medio de la oración. Ahora, no es nada nuevo cuando nosotros escuchamos o cuando nosotros decimos que debemos orar los unos por los otros. Eso no es nada nuevo. Lo hemos escuchado por años. Sin embargo, muchas veces cuando oramos por otros o cuando se nos enseña a orar por los demás, ¿por qué oramos, hermanos? ¿Qué es lo que oramos cuando oramos por otros? ¿O qué se nos dice que debemos orar cuando oramos por los demás? Oramos muchas veces por bendición. Señor, bendice a mis hermanos, Señor, bendice a mis hijos. Oramos, por provisión. Sabemos que tienen alguna necesidad, Señor, que proveas esto, que le des aquello. Oramos por protección. Cuando salen, Señor, guárdalos y protéjalos de regreso. Ok, todas estas oraciones, hermanos, son buenas, pero vamos a llegar a un punto en donde hay oraciones que son mejores. Ahora, también hay oraciones que hacemos, como por ejemplo, Señor, te pido que le des un trabajo, cuando entendemos que a lo mejor ya tiene tiempo que no ha encontrado un trabajo. Señor, te pido por su trabajo, o te pido por su salud, o te pido por estabilidad. En fin, son muchas las oraciones. Reitero, esto no es nada nuevo, no estamos descubriendo el hilo negro. Sabemos ya que debemos orar los unos por los otros, pero muchas veces nos quedamos en estas oraciones. Reitero, por salud, por un trabajo, por bendición, por provisión. Pero hay una manera de orar, una manera mejor en la que podemos orar por nuestros hermanos. Y no quiero que me malentiendan, hermanos. Todas estas peticiones que hemos mencionado son buenas, están bien, son correctas, pero reitero, hay una manera mejor en la que podemos orar por nuestros hermanos y por nuestra familia. Así que, ¿cuál es esa manera? ¿Cuál es esa mejor oración? Acompáñenme, por favor, ahí mismo en Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 9 al 11. Pablo nos enseña aquí, nos instruye cuál es la mejor oración que nosotros podemos hacer por nuestros hermanos. Filipenses escribe aquí en Filipenses 1, del 9 al 11, dice aquí: y esto pido en oración. Y usted se va a dar cuenta que Pablo no pide provisión, ni bendición, ni un trabajo, ni estabilidad. Pablo no va a pedir por esto. No dudo que lo hiciera en otras ocasiones. Pero la mejor oración que nosotros podemos hacer es la siguiente. Y esto pido en oración, escribe aquí el apóstol Pablo: que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Ahora bien, lo primero que Pablo nos escribe aquí, en esta mejor oración de la que vamos a estar hablando en esta parte del mensaje, es aquella que primero que nada le pide al Señor que nos ayude a amar a los demás. Ya mencionamos que amarnos los unos a los otros en el primer punto del mensaje de esta mañana. Amarnos los unos a los otros es un mandato que el Señor nos ha dado. Sin embargo, nosotros no podemos hacerlo. Lo que podemos hacer es intentar hacerlo por nuestros medios, como ya los decía, intentar amar a los demás por nuestra propia fuerza, pero al final seguramente vamos a fracasar. O, la segunda opción, podemos hacerlo con la ayuda de Dios. Por lo tanto, una mejor oración que nosotros podemos hacer cuando oramos por los demás, hermanos, es pedirle al Señor que nos ayude a amar a los otros, y no solamente que nos ayude a amar, o que ayude a mis hermanos, o que ayude a mi familia, o que ayude a mis hijos a amar, sino que también el Señor les ayude a demostrar ese amor. Si nosotros lo hacemos así, nuestro amor va a ser cada día más como el Señor. Así que, hermanos, la próxima vez que usted vaya a orar por alguno de sus hermanos, o por algún familiar, o por algún amigo, la próxima vez, en lugar de orar por ese trabajo, que no estoy diciendo que esté mal, hermanos, pero en lugar de limitarnos solamente: Señor, dale un trabajo, Señor, ayúdale en esto es un buen comienzo, pero no olvidemos pedirle al Señor: Señor, y ayuda a mi hijo, a mi hermano, a mi amigo, a mi esposo, a mostrar tu amor con los demás.
Esta, reitero, es una mejor oración que simplemente pedir por algo material, por algo físico, por algo terrenal, hermanos. Porque lamentablemente, muchas de nuestras oraciones se quedan aquí, en el plano terrenal, olvidándonos que nosotros estamos caminando hacia una patria celestial y que nuestras oraciones deberían ser más enfocadas allá, a la tierra que nos espera, y no tanto aquí, a la tierra que está pasando y que perece. Pero vamos a continuar, hermanos, en esta mejor oración que Pablo nos está enseñando aquí. Y lo segundo, por lo que Pablo ora, es, como dice aquí en la Biblia, por la abundancia de ciencia y conocimiento. Y esta oración nosotros la podemos entender como una petición que está haciendo Pablo por los filipenses, una petición que hace por sabiduría para ellos. Pero, ¿qué clase de sabiduría, hermanos? Aquí obviamente no estamos hablando de un conocimiento terrenal, no estamos hablando de una sabiduría de este mundo, sino que la petición que hace aquí el apóstol Pablo por sus hermanos es que ellos, los de Filipenses y en extensión nosotros, conozcan cada vez más y de una mejor manera a Dios, a nuestro Señor. Esta es la petición que hace Pablo acerca de esta sabiduría. Esta clase de oración, de hecho, ¿sabe qué? Tampoco Pablo es algo nuevo para él. ¿Sabe quién pidió desde un principio que nosotros pudiéramos conocer mejor a Dios? ¿Sabe quién oró para que nosotros los creyentes pudiéramos tener esa oportunidad de conocer más y más profundamente al Señor? El mismo Señor Jesucristo. No vaya para allá, pero ahora note esta cita, Juan 17, el Evangelio, Juan, capítulo 17. De hecho, esta es toda una oración, solamente vamos a leer 3 versículos, pero todo el capítulo básicamente es una oración que el Señor Jesucristo hace por los suyos. Y en Juan capítulo 17, el versículo del 1 en adelante, dice lo siguiente: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Ya estaba a punto de ser crucificado. La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que, hermanos, la oración o pedirle al Señor que nosotros abundemos o tengamos más conocimiento y sabiduría en Él, reitero, no es algo nuevo que Pablo comenzó a orar. Ya desde el Señor Jesucristo oraba: Padre, que te conozcan a ti. Y esta es una oración que nosotros debemos hacer por nuestros hermanos, por nuestra familia, por nuestro esposo, nuestra esposa, por nuestros hijos. Señor, permite que te conozca más. Pero ya es cristiano, podría decir alguno de ustedes. ¿Cómo voy a pedir que mis hermanos que ya son creyentes conozcan al Señor? Bueno, no se trata simplemente de conocerlo como una vez, sino que lo conozcamos mejor. Señor, ayuda a mis hermanos a que te conozcan cada día más, cada día mejor, que conozcan tu carácter, que conozcan tu amor, que conozcan tu paciencia, que conozcan tu fuerza, que conozcan algo nuevo de ti. Y esa debe ser nuestra oración, Señor, que mis hermanos te conozcan más cada día. Así como Pablo lo decía, y esto pido en oración, leyendo Filipenses 1, los versículos que estamos estudiando en esta mañana. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles, hermanos. Y esta es la tercera parte de la que vamos a estar hablando en esta mañana. Ahora, otra cosa que nosotros podemos pedirle al Señor es que nuestros hermanos sean sinceros y sean irreprensibles. Estas características son cuestiones del carácter de cada uno de nosotros. Nosotros necesitamos esto, ser sinceros y ser irreprensibles para poder presentarnos delante del Señor. Ahora bien, la sinceridad nos habla de vivir para Dios sin ningún engaño, sin motivos ocultos, sin nada que nos obstaculice el poder estar con el Señor. ¿Sabía usted que hay muchas personas que sirven al Señor pero por motivos egoístas? De hecho, Pablo más adelante habla precisamente de esto en esta carta, hablando de personas que servían o que predicaban por motivos egoístas. Y hay personas que sirven al Señor por motivos egoístas. Hay personas que vienen a la iglesia a servir porque les gusta recibir la atención, porque les gusta que aplaudan, porque cuando presentan una alabanza les gusta que ellos sean la estrella principal, pero no están realmente sirviendo al Señor.
Hay predicadores que toman este tiempo del domingo, hermanos, no para hablar de la palabra de Dios, sino para hablar de sus logros, para hablar de lo que ellos obtuvieron, para hablar de lo que hicieron. Y hay, reitero, muchas formas en las que nosotros podemos, entre comillas, tener una relación con Dios, pero no es una relación honesta. Y por este motivo Pablo les dice: hermanos, yo oro a Dios para que su relación con Él sea sincera, sin tropiezo, sin mancha, sin nada que sea o que represente un obstáculo. Y esto debemos hacer nosotros, hermanos. Orar: Señor, permite que mis hermanos sean sinceros contigo. Que si hay algo que les está impidiendo de estar contigo, relacionarse contigo, si hay algún orgullo, si hay algún motivo secreto, quítalo. Pero también dice aquí Pablo: oro porque su relación sea sincera, pero también oro para que sean irreprensibles. ¿Y qué se trata o de qué trata esta oración, esta petición? El ser irreprensibles, hermanos, trata de no tener un pecado o alguna mancha o alguna arruga que nos excluya delante del Señor. No es una sorpresa para nadie que nosotros, a pesar de que somos cristianos, a pesar de que somos creyentes, no somos perfectos. A veces fallamos, tropezamos, pecamos, hacemos cosas que no le agradan al Señor, pero para esta situación Pablo dice: debemos orar los unos por los otros. Usted lo sabe, nosotros venimos aquí y nos presentamos aquí los domingos con nuestra mejor ropa, con nuestra mejor cara, pero realmente no sabemos las luchas que tenemos en la semana, ni sabemos los problemas que estamos presentando, ni sabemos las dudas que tenemos incluso en nuestro corazón. Por lo tanto, Pablo dice: debemos orar los unos por los otros para que seamos sinceros con Dios y para que también Él nos conceda el ser irreprensibles, para que no haya nada que nos obstaculice, ni haya nada que nos impida estar delante del Señor. Ahora bien, debe ser evidente que ser realmente sinceros e irreprensibles delante de Dios, hermanos, esto no es algo que nosotros podamos lograr por nuestra cuenta, y perdón que sea reiterativo en esta idea, hermanos, pero por nuestra propia fortaleza no podemos amar, no podemos ser sinceros y no podemos presentarnos irreprensibles delante de Dios por nuestra propia voluntad. Por ese motivo es que Pablo nos instruye a pedir al Señor que Él nos conceda ser sinceros, que Él nos conceda ser irreprensibles y que Él nos conceda poder amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos, si no es con la ayuda de Dios. Así que, como ya les mencionaba, es correcto poder pedirle al Señor, cuando oramos por nuestros hermanos, por un trabajo, por estabilidad, por su bendición, por la provisión. Sin embargo, una mejor oración, hermanos, que nosotros podemos hacer es pedirle al Señor que les conceda a mis hermanos, que les conceda a ustedes ser sinceros en su caminar diario como creyentes. Una mejor oración es pedirle al Señor: Señor, que mis hermanos sean irreprensibles. Si hay algún pecado que están cargando, si hay algún pecado que están cometiendo, si hay algo, alguna falta en sus vidas o en sus corazones que están ocultando, hermanos, Señor, quítalo, para que ellos no se pierdan, sino que puedan presentarse irreprensibles. Esta es una mejor oración que pedir simplemente, reitero, por una estabilidad o por un trabajo. Porque ¿qué dice la Biblia acerca de estas situaciones? Dice: ¿de qué le valdrá al hombre ganarse a todo el mundo si pierde su alma? Así que, hermanos, no estoy diciendo que esté mal hacer todas estas oraciones por bendición o por provisiones. Una buena parte, es una buena oración. Pero ¿qué quieren ustedes? ¿Hacer una buena oración o hacer una mejor oración? Y creo que la respuesta es obvia. Si vamos a orar, hagamos una mejor oración. Por lo tanto, y ya cerrando este punto, podemos nosotros continuar orando por la provisión de Dios para nuestros hermanos. Sí, podemos seguir haciéndolo. Pero, además de eso, de ahora en adelante, también oremos de una mejor manera, por elementos más importantes, más elevados, más espirituales. Ahora bien, hay otro elemento por el que Pablo también ora en esta introducción que está haciendo en esta carta a los Filipenses. Hermanos, una vez más vaya conmigo. Filipenses 1, del 9 al 11. Ya casi estamos en el punto final de esta mañana. Y una vez más, leamos, sígalo con su vista, dice aquí: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo,
Y continúa diciendo en el versículo 11, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Ha tenido alguna vez usted un árbol frutal, un árbol que lleva frutos en su casa? Tal vez si tiene el espacio lo ha tenido. Obviamente, si usted lo siembra, el árbol, ¿cuándo va a dar ese árbol fruto? ¿Al siguiente año? ¿Al siguiente año? ¿Al siguiente año? No. De hecho, hay árboles que van a dar fruto 20, 25, a veces hasta 30 años más. Por ejemplo, el otro día estaba escuchando, leyendo, no recuerdo, los árboles de pistache, decían que los que siembran el árbol, hoy los que están sembrando el día de hoy, no lo hacen para ellos. Lo hacen posiblemente para sus hijos o incluso para sus nietos. Porque ese fruto de ese árbol no lo van a dar ellos en su vida, por tanto tiempo que tardan ver esos frutos. Ahora bien, a lo que me refiero, o a donde quiero llegar con esta cuestión del fruto, hermanos, es ¿cuándo da un árbol fruto? ¿O para qué se necesita para que un árbol dé su fruto? Bueno, no es un acertijo, permítanme responder. Para que un árbol, hermanos, pueda llevar fruto, lo primero que tiene que ser, o lo primero que tiene que pasar, es que ese árbol tiene que estar ya maduro. Un árbol que no está maduro, un árbol recién plantado, un árbol que tiene solamente 1, 2 o 3 años, ese árbol no va a llevar fruto todavía. ¿Por qué? Porque no es un árbol que ya esté suficientemente maduro para comenzar a llevar fruto. Luego entonces podemos decir en este punto que la petición que está haciendo aquí el apóstol Pablo por sus hermanos, cuando está orando aquí, que lleven fruto de justicia, tiene precisamente una relación directa con la madurez espiritual de cada uno de los cristianos. En pocas palabras, hermanos, lo que Pablo está orando aquí o diciendo aquí o pidiéndole al Señor cuando dice que sean llenos de frutos de justicia por medio de Jesucristo, la oración que está haciendo aquí Pablo es: Señor, permite a mis hermanos que sean creyentes maduros. Y una pregunta, hermanos: ¿cuándo fue la última vez que usted oró por la madurez espiritual de sus hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó y dijo: Señor, bendice a mi hermana Luisita, bendice a mi hermano Pedro, bendice a mi hermana Juan, y que sean maduros en ti? Ciertamente no es una oración que hagamos, a menos no de manera general. No solemos orar porque nuestros hermanos sean maduros espiritualmente. Como ya les decía, pedimos por muchas cosas, que son buenas cosas, y no quiero que perdamos eso de vista, son buenas cosas, pero no pedimos por las mejores cosas. Luego entonces, ¿quiere usted hacer no solamente una buena oración, sino una mejor oración cuando ore por sus hermanos? Entonces, vamos a dejar de pedir solamente por las cosas terrenales, vamos a hacerlo, vamos a continuar, sí, pero vamos a dejar de pedir solamente por eso, y a partir de ahora, con la ayuda del Señor, vamos a pedir también que el amor de Dios se manifieste en ellos, como escribía el apóstol Pablo. Esa también es una buena oración, esa de hecho es una mejor oración. Vamos también a pedir porque la relación con el Señor de ellos, de nuestros hermanos, sea sincera y sea irreprensible. Y también vamos a pedir por una vida espiritual cada día más profunda, cada día más madura con el Señor. Esta sería una mejor oración que simplemente limitarnos a decir: Señor, bendice, Señor, provee, Señor, dale. Esta, hermanos, sería una mejor oración. Sin embargo, la moneda, por decirlo de alguna manera, está en el aire. Y cada uno de ustedes debe decidir qué quiere hacer. ¿Quieren continuar haciendo una buena oración? Está bien. Todo lo que podemos pedir es correcto, es bueno y es necesario. Sin embargo, hoy tenemos una opción. ¿Y cuál es esa opción? Poder orar de una mejor manera. Señor, que mis hermanos te amen más. Señor, que mis hermanos tengan una relación sincera e irreprensible contigo. Y Señor, que mis hermanos cada día puedan crecer y madurar más en ti. Esta sería una mejor oración. Ya para ir terminando, hermanos, por favor acompáñenme en Filipenses capítulo 1. Vamos ahora a darle lectura del versículo 12 al versículo 14. Esto nos va a ayudar, hermanos, para cerrar el mensaje de esta mañana, pero también va a ayudarnos para ir introduciéndonos al mensaje, si Dios nos presta la vida, de la próxima semana. Filipenses capítulo 1, del 12 al 14, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás.
Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ahora, hermanos, ¿sabe usted dónde estaba escribiendo Pablo esta carta? Todo lo que hemos visto hasta aquí en estas 2 semanas, en donde se nos habla de cómo Pablo amaba a los filipenses, en donde se nos habla, hermanos, cada vez que me acuerdo de ustedes, les escribe a Pablo, doy gracias a mi Dios por todo lo que ustedes han hecho, por todo lo que ustedes se han preocupado por mí. Esto que escribe Pablo acerca de cuánto los amaba, de cuánto estaba alegre por ellos, de cómo se recordaba con él, cómo los recordaba con gozo, de cómo oraba para que ellos amaran más al Señor, para que fueran sinceros, para que fueran irreprensibles, para que maduraran espiritualmente. Todo esto que Pablo escribió, reitero, ¿sabe dónde lo escribió Pablo? Ciertamente no lo escribió en un hotel de 5 estrellas. No lo escribió en un resort de esos todo incluido, en donde Pablo estaba llamando para pedir servicio al cuarto, para poder decir, tráiganme una comida abundante, quiero escribir una carta para mis hermanos en Filipos. Hermanos, Pablo no escribió esto en la comodidad ni siquiera de su hogar. Pablo escribía esta carta desde la prisión. Pablo escribía esta carta en medio de persecución. De hecho, Pablo, y lo vamos a ver más adelante, Pablo estaba en un proceso de juicio en donde se estaba determinando si lo iban a ejecutar o no. Pablo estaba prácticamente en riesgo de vida o muerto. Y aún en esa circunstancia, en esa situación, Pablo les está escribiendo esto. Y Pablo les dice, hermanos, quiero que sepan esto, que todas las cosas que me han pasado, todas las persecuciones, todas las cosas que me han traicionado, todo lo malo que me ha acontecido, el hecho de estar incluso en esta prisión, siendo juzgado y posiblemente a punto de morir, todas estas cosas han funcionado para el progreso del Evangelio, hermanos. Pablo está contento, Pablo está feliz, Pablo está tranquilo, él está alegre, hermanos. Y esto, hermanos, una actitud como esta, una actitud de gratitud, porque Pablo le está básicamente dándole gracias al Señor por todo. Una actitud de gratitud de esta magnitud no se logra simplemente con nuestra buena voluntad o viendo el lado positivo de las cosas, como predicábamos hace unas 3 o 4 semanas atrás. Esto no se logra, todo lo que nos está escribiendo aquí el apóstol Pablo, no se logra simplemente viéndole el lado positivo a las cosas. Es que Pablo era optimista, dirían algunos. Es que Pablo veía lo bueno en las situaciones, dirán otros. No, hermanos, esto no se logra simplemente con una buena actitud, porque si dependiera de nosotros, con todo lo que le ha pasado a Pablo, ¿sabe cómo estaríamos? Estaríamos tristes, estaríamos amargados, estaríamos enojados incluso con Dios, diciéndole, Señor, yo lo dejé todo y te he servido por años y he fundado iglesias, ¿y dónde estoy? En una cárcel pudriéndome y a punto de morir. Esto sería Pablo si él lo intentara hacer por sus propias fuerzas. Pero Pablo no está aquí escribiendo, Pablo no está aquí viviendo, ¿ok? Pablo no está aquí viviendo simplemente por su propia fuerza, por su propia fortaleza. Pablo está viviendo aquí, como lo va a decir más adelante, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Pablo ya no está viviendo para sí mismo, ni siquiera para las iglesias. Pablo está viviendo para Dios, para Cristo. Y en esas circunstancias, hermanos, una actitud de gratitud no se logra, reitero, simplemente por nuestra propia fuerza o por nuestro propio positivismo, sino una actitud de gratitud como la que vemos en este apóstol se logra por medio de Dios y se logra por medio de la oración. Todo lo que escribió Pablo, cuando dice yo oro por ustedes para que amen más cada día al Señor, para que sean sinceros con Él, para que sean irreprensibles, para que maduren, hermanos, todo esto que oraba, hermanos, le ayudaba a Pablo. Y aquí quiero hacer una mención muy importante. Pablo oraba todo esto por sus hermanos, pero ¿sabe algo más? Algo que no vemos a veces. Pablo nos ha dicho en esta carta que la iglesia de los filipenses siempre procuraba ayudarle. Y a veces, lamentablemente, cuando escuchamos esto, que la iglesia de los filipenses procuraba ayudarle, pensamos en qué? En que le mandaban unas ofrendas, que ciertamente sí lo hacían, en que le mandaban alguna visita, que también lo hacían, que le preguntaban ocasionalmente, tal vez por una carta, cómo estaba, y eso también lo hacían. Pero ¿sabe qué más hacía la iglesia de los filipenses? Y por lo cual Pablo está agradecido con ellos. Pablo oraba por ellos y ellos oraban por Pablo. Repito, Pablo oraba por ellos, esto que acabamos de ver en esta mañana, pero esta iglesia, los filipenses, también oraban por Pablo
Así que aquí no nos encontramos solamente con Pablo orando desde la prisión por la iglesia de Filipos, diciendo: Señor, que los hermanos de Filipos te amen más. Señor, que los hermanos de Filipos sean sinceros. Señor, que los hermanos de Filipos crezcan y maduren espiritualmente. Esto es de dos vías, hermanos. Mientras Pablo hacía esto, en la iglesia de Filipos, los hermanos se reunían y ¿saben qué hacían? Oraban: Señor, que Pablo te ame cada día más. A pesar de que está en prisión y a pesar de que está sufriendo injustamente, a pesar de que posiblemente muera, que Pablo no deje de amarte. Y la iglesia se reunía a orar por Pablo. Señor, que Pablo sea sincero con su amor y su relación. No permitas que ningún obstáculo manche su carrera. Y la iglesia también oraba por Pablo. Mientras Pablo oraba por la iglesia también oraba diciendo: Señor, que Pablo crezca y sea un hombre cada día más maduro en ti. Pero era Pablo, dirán algunos. Pero Pablo mismo lo dice en otra situación. Dice: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Escribe él, reconociendo de que él aún tenía mucho que aprender, aún tenía faltas, aún tenía fallas. Porque Pablo no era perfecto. Pablo no era alguien que no tenía errores. Pablo no era alguien que no tenía fallas. De hecho, ahí mismo en Hechos capítulo 16, donde veíamos la semana pasada la fundación de la iglesia de los filipenses, nosotros podemos ver cómo Pablo todavía tenía cosas que aprender. Decíamos la semana anterior que Pablo había sido capturado cuando sacó el demonio de esa muchacha, ¿se acuerdan? Y fue llevado y fue puesto en un cepo, y luego estuvieron él y Silas alabando al Señor. Luego ocurrió el terremoto, el carcelero se preocupó. Pablo le dijo: no te mates, porque ya se iba a matar el carcelero pensando que los prisioneros se habían escapado. El carcelero finalmente se llevó a Pablo. Pablo predica a su casa. Todo esto lo vimos la semana anterior, pero el carcelero no tenía la autoridad para liberar a Pablo. Así que a pesar de que lo ayudó al final del día, el carcelero tuvo que regresar. Al siguiente día, antes de que Pablo se fuera, porque también mencionamos que Pablo estuvo muy poco tiempo en esta ciudad. Al siguiente día, los gobernantes de Filipos determinaron que no había suficientes motivos para retener a Pablo en la cárcel, así que mandaron a decirle al guardia: libéralo, sácalo de aquí, que se vaya de la ciudad. Y el guardia fue con Pablo y le dijo: Pablo, te liberaron, ya puedes irte. ¿Y sabe qué hizo Pablo? ¿Sabe qué hizo Pablo? Usted puede leerlo tranquilamente en la semana en Hechos 16. Y reitero, esto nos ayuda y nos da esperanza a nosotros, los que todavía no somos perfectos, los que tenemos fallos, los que todavía tenemos mucho trabajo para que el Señor lo haga. Pablo, en lugar de salir y decir: gracias a Dios que nos han liberado, Silas, vámonos a continuar a predicar, Pablo dijo: no. Ellos hicieron un juicio público en donde nos condenaron, que vengan ellos a pedirnos que nos vayamos. El orgullo le gana a Pablo ese día. Acababa un día antes de predicarle a una familia, a la iglesia del carcelero. Se comienza a fundar una iglesia. Comienzan todos juntos en esta iglesia de Filipos, pero Pablo no era perfecto, hermanos. Pablo dice: no, ellos nos trajeron con toda esta situación, con todo este juicio público, que vengan ellos a pedirnos perdón y que vengan ellos a pedirnos que nos vayamos. Me imagino la cara de Silas: Pablo, nos están dejando libres, el Señor nos está liberando de manera sobrenatural y todavía exiges. Porque Pablo no era perfecto. A veces nosotros lo pintamos así, a veces nosotros imaginamos que Pablo no tenía fallas, que Pablo no tenía errores, que Pablo era perfecto en todos sus caminos, pero el único perfecto es el Señor Jesucristo y nuestro Dios. El único perfecto es Él, y Pablo todavía tenía cosas que aprender, porque reitero, él no era perfecto. Y la iglesia de Filipos, regresando a nuestra idea en esta mañana, también tenía que pedir: Señor, ayúdale a Pablo, para que estos episodios, como el que sucedió ese día, sean los menos. Para que el orgullo, o la vanidad, o el ego, no dominen a nuestro querido Pablo. Así que la iglesia oraba por Pablo, Pablo oraba por la iglesia, y esto, hermanos, es, como dijimos al principio de este mensaje, es orar los unos por los otros. Así que, hermanos, debemos seguir este ejemplo. Nosotros debemos orar por ustedes, y ustedes también deben orar por nosotros. Porque los que estamos aquí al frente, hermanos, no crean que nosotros no tenemos fallas, o que no tenemos errores, o que somos perfectos, o que no nos equivocamos, o que no nos cansamos, o que no a veces no bajamos los brazos.
porque también somos humanos, porque también fallamos. Y Pablo en este episodio de Hechos 16 nos da esa esperanza, de que a veces también a nosotros todavía nos gana el orgullo, o la vanidad, o el ego, o la arrogancia, o las tentaciones. Porque al igual que Pablo todavía fallamos, pero al igual que Pablo, nosotros necesitamos que ustedes oren por nosotros y nosotros continuaremos orando por ustedes. Así que hermanos, esta situación, reitero, esta actitud que tenía Pablo, porque como ya decíamos también la semana anterior, esta carta se conoce como la carta del gozo, y todavía no llegamos a esto, pero ya, si el Señor lo permite, en las próximas semanas llegaremos a entender por qué. Pablo les escribe así a los hermanos, a pesar de que estaba en prisión, a pesar de todas las cosas que tenía a cuestas. Pablo escribe con estas palabras de alegría, con este amor entrañable, con esta esperanza en Dios. ¿Por qué? Porque Pablo practicaba la oración por sus hermanos y la iglesia de Filipenses practicaba la oración por Pablo. Así que hermanos, ¿cómo podemos, decíamos en un principio, demostrar que amamos a los hermanos? ¿Cómo podemos demostrar que nos amamos los unos a los otros? La manera más sencilla, la manera por la que podemos empezar, es cuando oramos los unos por los otros. ¿Y qué oramos? Ya decíamos, muchas cosas son las por las que podemos orar: bendición, provisión, protección, un trabajo, estabilidad, salud, paz, armonía. Todo eso está bien, pero hay una mejor oración. ¿Cuál es esa mejor oración? Pablo nos dice que nos amemos y que amemos al Señor. Señor, ayúdanos a amarte más. Señor, ayúdame a amar más a mis hermanos. Por sinceridad y por ser irreprensibles cuando nos presentemos delante de Dios. Y por último, por madurez, tanto de un lado como del otro. Que seamos cada día más maduros en Dios. Así que podamos, hermanos, que podamos seguir orando los unos por los otros, no de una buena manera, lo cual no está mal, sino de una mejor manera, pensando en lo que tenemos en el cielo y no solamente en lo terrenal. Con esto en mente, vamos a terminar en esta mañana y los esperamos aquí para poder continuar la semana que viene con esta carta. Bendito Dios, te damos gracias porque nos has dado la oración como medio de comunicación y comunión contigo, Señor. Sin embargo, te pedimos que tú nos ayudes a orar siempre de una mejor manera. Es bueno pedir por otras situaciones, las situaciones presentes, las necesidades actuales, y podemos pedirlas delante de ti, pero no debemos limitarnos solamente a eso. Señor, ayúdanos a entender y a recordar siempre que nuestras oraciones pueden ser mejores en ti, pueden ser más elevadas. Señor, ayúdanos a recordar y a tener siempre presente que hay mejores cosas por las cuales podemos pedir, cosas venideras, cosas que nos ayudarán no solamente en este mundo, sino para toda la eternidad en ti. Ayúdanos a orar los unos por los otros, lo cual es un buen comienzo. Pero ayúdanos también a orar de una manera correcta, de una mejor manera cada día. En mi caso, Señor, ayúdame a no olvidar orar por mis hermanos, por sus necesidades, pero también por su vida espiritual y también por la vida eterna que tú nos has prometido. Señor, ayúdame a orar por ellos. Y que mis hermanos puedan orar por mí y por cada uno de los miembros de esta iglesia, por cada uno de los que han de venir incluso. Señor, ayúdanos a ser una iglesia de oración cada día. Gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por esta oportunidad de reunirnos, gracias te damos por esta semana que comenzamos, la cual ponemos en tus manos, y te pedimos que nos guardes y por favor nos ayudes, y que nos permitas amarte cada día más, que nos ayudes a ser sinceros en nuestra relación, que quites todo obstáculo que nos esté desviando, y que nos hagas crecer cada día más en ti. No para nuestra gloria, no para nuestra vanidad, sino para que el mundo te vea a través de nosotros. Llévanos con bien en esta tarde, guarda este domingo y síguenos protegiendo. Bendito Dios, por favor. En el nombre de tu Santo Hijo, el Señor Jesucristo, todo esto te lo pedimos.